Yo te pregunto, hermano, ¿a dónde irás sin fe? Debes saber que todo será en vano si no me digas lo que vas a hacer. Yo te pregunto, hermano, si acaso no es verdad que Dios nos dio la vida para amarnos y ni siquiera sabemos perdonar. Hay un amor perdido, busca en tu corazón. Cuando lo encuentres. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos en La Puerta Abierta. Anoche el programa fue hermosísimo y no saben cuánta gente reaccionó a la visita del obispo, o arzobispo también fue en su momento, Venables, de la Iglesia Anglicana, porque la gran mayoría de las personas que me escribían no tenía la menor idea de lo que era la Iglesia Anglicana. Lo bueno para nosotros fue intimar un poco con este personaje inglés. Nos fuimos hablando de fútbol, del gol de Maradona. Lo hemos amenazado que la próxima vez que viene, si no nos devuelven las Islas Malvinas, les vamos a pasar el video del gol de la mano. El otro no, el otro, el que más le duele, ese es el de la mano. En esta noche tengo la dicha de tener 3 invitados jóvenes. Yo le dije que este año iba a tratar de evitar los jurásicos, la gente grande como yo, porque para viejos ya estoy yo, y ahora tengo 3 jóvenes que representan a la Fundación Cambio Democrático, porque el tema que vamos a charlar en esta noche tiene que ver con la minería, o la mega minería. Un tema que se está conversando mucho y se habla en los medios de comunicación. A mí me interesa muchísimo. Me sentí muy mal cuando el Poder Ejecutivo vetó una ley que había sido votada por unanimidad por el Congreso. Estoy hablando 4 o 5 años atrás. Eso se revirtió, finalmente se votó la ley, no sé si aplica o no. Y los que vivimos en Buenos Aires tenemos que confesar que miramos el tema como algo muy lejano, que casi no nos afecta. Pero cuando descubrimos que la minería puede modificar el ecosistema, puede afectar la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos por el consumo de agua potable que hace, bueno, es un tema que nos interesa. Ahora, yo no sé mucho más que lo que sabe todo el mundo, de leer los artículos, de escuchar las protestas de Pino Solana y de otros, de Bonazo, el diputado, creo que ya no es más diputado. Así que va a ser un placer poder escuchar y charlar con estos jóvenes. Lo voy a presentar. Pablo Lumerman. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido al programa. Muchas gracias. ¿De dónde sos, Pablo? De Neuquén. Neuquén. ¿La ciudad de Neuquén? La ciudad de Neuquén. No, mira vos. Lindo. ¿De arriba de la barda o de abajo? En el medio. En el medio. Sí. No me digas, Sí, no, sí. en la subida. Sí, para ser coherente. Igual vivo hace muchos años en Buenos Aires. En Buenos Aires. Ya te afincaste aquí. Nunca del todo, ¿no? No. Siempre la ilusión del retorno está. Mira vos. ¿Pero te casaste con una Sí. chica de Buenos Aires? De Roca. De ¿de General allá? Roca, así Uy, que más sí, tenemos todavía. la familia. Más todavía. Sí. Que tira la... Tira. Sí. También está Martín Pacman, coordinador de la fundación del eje Industrias Extractivas. Vaya, qué fundación. ¿Qué tal, Martín? Muy buenas noches, Juan Pablo. ¿Y vos de dónde sos? De acá de Capital Federal. Capital. ¿Y cómo te dedicaste a las industrias extractivas? Y empezamos como voluntario en la fundación hace ya 5 años y trabajando con algunos proyectos relacionados con minería. Al comienzo no sabía mucho, pero bueno, con el correr del tiempo fui especializándome en la rama particularmente de minería dentro de las ¿Tu industrias profesión cuál extractivas. es? Licenciado en Ciencia Política. Ah, ciencias políticas. Exacto. Y te metiste en la minería, que parece como que no tiene nada que ver. Pero se lo puede relacionar a través de la política pública. Sí. Hay varias aristas para relacionarlo. Bueno, ahora te dice, ¿solo feos trae al programa? No. Trajimos a María de los Ángeles Ortiz,
referente en ordenamiento ambiental del territorio y cambio climático. Vaya, qué título, ¿qué tal? ¿Qué título? María de los Ángeles, ¿qué tal? Buenas Bienvenida. noches, ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Vos sos de Buenos Aires? No, no soy de Buenos Ay, Aires. mirá. También soy del interior del Bolsón, provincia de Río Negro. Uy, uy. El Así lugar que muy donde sensibilizada. todos los hippies querían ir a vivir, ¿no es cierto? Hay de todo. Hay de todo. No, vos no tiene nada que ver con vos, pero era un lugar que frecuentaban mucho los hippies, ¿no? Tuvo su momento Claro, en la histórico. época que yo era joven, o sea, hace 4 décadas. Sí. Tuvo su momento, pero bueno, hoy en día tiene digamos, una inmigración de gente de todo el país. Principalmente de Buenos Aires y las grandes urbes, ¿no? Ha crecido en estos últimos 20 años de 5.000 a 30.000 habitantes, así que ya está, ya es ciudad. No Ya es ciudad, pueblo. ya ciudad. Creo que nos ven allí, que Canal Luz llega en más de 1.300 lugares, pero no llega a todos. Ojalá pudiéramos un día llegar a todos. ¿Y qué sos, María? ¿Cuál es tu profesión? También licenciada en Ciencia Política. Ciencia política. En el caso tuyo no te pregunté, Pablo. También. Licenciado en Ciencia Sí. Política. Miren usted qué cosa. Pero no vamos a hablar, bueno, vamos a hablar de política, pero no de política partidaria, ni hablar del gobierno, ni del Congreso. Vamos a hablar del tema de la minería. Entonces empiezo con Pablo. Ustedes parece como que en la Fundación están haciendo un mapa de todo lo que son las minas que se están explotando, ¿es así? Tenemos un mapa de conflictos generados en torno a actividades mineras, en torno a proyectos mineros de gran escala, esto que se llama también megaminería. En el marco de una institución, Cambio Democrático, que es una organización que se dedica a abordar conflictos sociales y mediar entre las distintas partes. Por eso también se explica que haya muchos politólogos en la organización, porque hay que construir espacios de diálogo sobre estos temas. Entonces, claro, qué interesante. Es decir, uno cuando ve este conflicto en la televisión, ve partes muy enfrentadas, los que están a favor y los que están en contra. Yo por todo lo que leo estoy en contra, pero no sé bien si tengo argumento para estar en contra porque no lo investigué. He tenido invitados de San Juan aquí que me dijeron, no, nosotros estamos a favor. Entonces uno se da cuenta que no es tan simple como blanco y negro, que hay todo un matiz. Y ustedes lo que se hacen es, qué interesante, se meten a mediar. ¿No tienen miedo de que en las trompadas esas liguen alguna? y sí. Sí. No es miedo no, pero sabemos que parte de un poco de la tarea de intermediar, de construir puentes, de generar información para que los actores puedan tener una mirada más integral de la situación, genera muchas veces que nos exponemos a que nos acusen de que estamos jugando para el otro lado, ¿no? Siempre estamos jugando para el otro lado. Como los referees. Claro. Nosotros nos gusta decir que jugamos para el tercer lado. Sí. Que muchas veces queda como no está bien ubicado cuando es o sí o no, ¿no? Sí. Ahora, negro, blanco. ¿cuándo comenzó esta fundación? Y hace 14 años, una organización que tiene 14 años, fundada por Graciela Tapia, que es una de las primeras mediadoras del país, y que trabajó mucho en la mediación de conflictos entre personas, conflictos de orden civil, y en un momento se interesó por llevar la experiencia suya en mediación de conflictos personales al plano social. Y ahí se desarrolla la institución. ¿Y han tenido algún éxito en algún conflicto social? Yo diría que hay algunos éxitos parciales siempre, ¿no? Son aproximaciones, nosotros nos gusta llamar a lo que hacemos transformación de conflictos, porque no es que se resuelven las cosas, es que se transforman las dinámicas de una lógica de violencia y de enfrentamiento, una lógica de mayor colaboración, pero no es que todos son amigos después, no, para nada. No, uno a veces en un conflicto, a mí me toca mediar como pastor muchas veces en conflictos, particularmente matrimoniales. Yo le digo, bueno, pongámonos de acuerdo en que no estamos de acuerdo, por lo menos pongámonos de acuerdo en algo, ¿no? Está de acuerdo ahí. Sí, claro. Ahora, el sustento filosófico, ¿de dónde sale de todo esto? Puede contestar cualquiera de los tres.
María de los Ángeles, ¿de dónde sale esta idea de mediar, de buscar, no la reconciliación, pero sí que los actores se miren con un poquito más de simpatía? En realidad, bueno, como bien decía Pablo, nosotros trabajamos con el enfoque de la transformación de conflictos. Como el referente principal de este enfoque se llama Jean-Paul Lederach, que hemos tenido el gusto de tenerlo incluso en la fundación. Y básicamente, bueno, como bien decía Pablo, buscamos eso, ir un poquito más allá de las posiciones, ¿no? El sí, no a la mina, digo, sí, no a tal o cual decisión, sino indagar en cuáles son los intereses por detrás de esas posiciones y evaluar, digamos, cuáles son aquellas causas estructurales, relacionales, en temas de información, digamos, aquello que subyace a los conflictos, ¿no? Jean-Paul Lederach es el referente. Jean-Paul Lederach. Lederach. El nombre es muy bueno. Jean-Paul. Jean-Paul. Sí, se especializó él en mediación y reconciliación, de hecho, en sociedades divididas. Trabajó mucho en las guerras civiles ahí en Centroamérica. Mira vos. Salvador, Guatemala, Nicaragua, en situaciones post-conflicto, ¿no? ¿Es una persona que vive dónde? Él ahora vive en Estados Unidos, forma parte de la iglesia menonita. Sí, cómo no. Bueno, y de hecho los menonitas tienen una tradición de construcción de paz muy importante. Claro, bueno, el origen de la iglesia menonita es antiviolencia. Exactamente. Absolutamente antiviolencia, ¿no? No sé si ustedes saben, la iglesia menonita tiene algunos enclaves aquí en el país muy importantes, y también en Paraguay, muy fuertes, ¿no? Gente a quien aprecio mucho. Claro. Igual la organización no es religiosa, en no absoluto. tiene... No, pero es bueno que lo digas, porque cuando empezaron a hablar de mediar, de interactuar, de hacer ver la posición, bueno, yo pensé, no lo dije, porque ustedes empezaron a hablar conmigo cuando empezó el programa, ¿es cierto? Exacto. Lo presentamos antes, cosa que hago con todos los invitados. No le pregunté de qué religión son, para nada, porque no es el tema, ¿no es cierto? Pero yo decía, bueno, pero esto tiene algo cristiano, porque justamente los cristianos somos llamados a ser agentes de reconciliación. Pablo le escribe a unos creyentes en Corinto, en la segunda carta, capítulo 5, que somos llamados a ser agentes de reconciliación. O sea, mientras ustedes estaban explicando lo que hacen, yo estaba por eso le pregunté, ¿qué sustento filosófico tienen? Si supiera que son cristianos, digo, ¿en qué versículo se basan ustedes? ¿No? Pero ustedes lo tienen, y me parece brillante, y muy necesario. Yo estoy seguro que todo el mundo que está viendo el programa dice, ay Señor, que estos chicos tengan éxito, que puedan mediar, porque es tanto enfrentamiento, tanto conflicto, parece como que no nos podemos poner de acuerdo y conversar y charlar y escucharnos. Somos autistas, y bueno, y así nos va. 4568-6452, 4568-6667 son los teléfonos del programa. Estamos en este jueves 11 de octubre, recibiendo esta grata visita de este grupo, de esta fundación, que, bueno, no lo voy a decir porque están ellos presentes, pero que está haciendo una tarea muy cristiana. Ni sé si son cristianos, ni les voy a preguntar en cámara. Porque el propósito de la fe cristiana es la reconciliación, terminar con la enemistad entre, Pablo dice, se terminan los griegos y los judíos, se terminan los hombres y las mujeres, se terminan los esclavos y los libres, ahora somos todos una nueva creación. Y cuando uno mira al mundo y mira a las personas como parte de una misma familia, dice, tenemos que llegar a encontrar puntos de contacto, porque estoy hablando mucho. Pero ellos se metieron en un lío ahora, que es la minería, ¿no? Y hablamos de un mapa. ¿Qué utilidad tiene hacer ese mapa, Martín?
Bueno, en realidad comenzó en el año 2008 a través del trabajo de una plataforma que integramos desde Cambio Democrático, que ahora se llama Plataforma Argentina de Diálogo por el Desarrollo, Plataforma Argentina de Diálogo, Minería, Democracia y Desarrollo Sustentable. Y el primer objetivo puntual tiene que ver con la creación de información legítima y confiable. Digo, si nosotros buscamos mediar y transformar los conflictos y generar diálogo entre los actores, la primera necesidad básica es tener información de la cual tomar para poder discutir, un piso mínimo. Y hoy por hoy nos dimos cuenta hace varios años que estaba faltando ese sustrato de información en el cual nosotros pudiéramos basarnos para comenzar una discusión. Había mucha, a ver, como dirían los periodistas, había mucho pescado podrido. Hay mucha información de muchos sectores y muy dispersa. Y eso genera una sensación de poca credibilidad de cierta información, ¿no? Si lo dice uno, yo no le confío porque lo dice. Entonces la idea es buscar un conjunto de fuentes de información que legitime el hecho, la posición de los actores, cuáles son los sucesos principales de esos conflictos que a nosotros nos permitan empezar a encarar un análisis sobre cuáles son las causas estructurales, sobre cuáles son los actores principales que intervienen en ese conflicto, para poder empezar a indagar en cuáles son las formas de abordaje de ese conflicto. Y entonces se pusieron en primero a buscar información de todos los proyectos de minería que hay. La categoría en realidad lo que buscamos fue abarcar los principales proyectos que por su envergadura, por su nivel de inversión y por su potencial impacto generaran cierta sensación de una percepción en las sociedades que canalizara o diera lugar al conflicto. Básicamente tiene que estar relacionado con la minería a gran escala y para eso seleccionamos dentro de un marco de 20 proyectos que habíamos identificado, 9 principales que fueron los que se empezaron a mapear desde el año 2008, tomando no solamente minerales metalíferos, pero que son los principales, sino también las diversas etapas de los proyectos, tanto sea de exploración, de explotación o en construcción, para poder cubrir un amplio espectro que sea representativo y que a su vez tenga los principales focos de conflicto reflejados en el mapa. ¿Podemos ver el mapa ese? ¿Lo tenemos? Está online. Está online, a ver si lo podemos ver. Mencionás 9, Martín. Exactamente. 9 emprendimientos en diferentes provincias del país. Ahí está el mapa con ahí está los punteados. ¿Y ahí se ven los 9? Pues yo no alcanzo a ver. Están básicamente todos sobre la zona cordillerana, claro, empezando desde Jujuy, llegando hasta Santa Cruz. Diversos proyectos, como puede ser Mina Pirquitas, Veladero en San Juan, Potasio Río Colorado en Mendoza, Alumbrera en Catamarca, Cerro Vanguardia en Santa Cruz. Hay una diversidad de proyectos que son generalmente los que más se refieren en los medios de comunicación. Claro, sí. En general, está bien el mapa. En general estos proyectos están arriba de la montaña, 4.000 metros, casi inaccesibles para que una persona común lo pueda ver. ¿O no? Depende de la geografía. En el caso sanjuanino, Veladero y Pascualama sí están a una gran altura, pero por ejemplo uno puede encontrar proyectos en exploración o quizás actualmente por las circunstancias parado, como puede estar algún proyecto en Santa Cruz o en Chubut, que están al alcance, digamos, de cualquier ciudadano que se pueda acercar. Se digamos, puede ir. No todos están sitiados a una gran altura como pueden hacer algunos proyectos en la cordillera. Ahora, cuando van al campo a hacer la investigación. Hemos ido, en algunos casos sí. 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 ¿Y que hay? Un conflicto de verdad, es decir, hay posiciones encontradas muy fuertes. Sí, la minería ha generado hoy por hoy un nivel de polarización muy grande que ha dividido, digamos, una especie de bandos de sí, anti-minería, pro-minería. Pero la realidad es que también uno, a medida que va indagando, se encuentra con ciertas posiciones intermedias que es necesario fortalecer este tercer lado del que hablaba Pablo antes. Efectivamente hay una construcción que se ha hecho a lo largo del tiempo en el cual ha polarizado entre los dos sectores, pero nosotros creemos que es importante trabajar desde el tercer sector y empezar a generar la construcción de puentes para poder empezar a abordar esos conflictos. Uno no pretende poner de acuerdo a todo el mundo ni nada por el estilo, pero sí empezar a dialogar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué esos sectores o esos grupos que se enfrentan van a aceptar el trabajo de ustedes? En primer lugar, nosotros buscamos una legitimidad desde el primer momento en la convocatoria.
A la hora de llegar al territorio, lo principal, una de las cosas más importantes es quién te convoca a ese proceso, porque uno no puede venir desde Buenos Aires, digamos, alegremente a traer estas cuestiones al interior del país, eso somos muy respetuosos, pero yo creo que la gente se ha dado cuenta de que necesita empezar a abordar de otra manera estos conflictos. Las empresas están, las inversiones llegan, hay una postura de los diferentes actores, y yo creo que empezar a canalizar estas inquietudes, porque la gente muchas veces tiene inquietudes que forman luego posiciones. Empezar a trabajar sobre los intereses, las inquietudes, las preguntas, la información es un aspecto básico y nosotros buscamos esa conexión. ¿Querías decir algo? Sí, no, Pablo. acotar un poco que en realidad, en general, nuestra estrategia cuando vamos a campo es apoyar a los sectores más desfavorecidos, ¿no? O sea, aquellos actores que menos información tienen, que menos capacidad tienen para organizarse. De hecho, gran parte de nuestro trabajo de campo, aparte de generar información, es apoyar a las comunidades que quieren de alguna manera hacerse oír y al no poder hacerse escuchar por parte del Estado y por parte de las empresas, de alguna manera buscan estrategias que levantan la conflictividad porque en definitiva se quieren hacer escuchar. Entonces lo que nosotros hacemos y llegamos y damos herramientas que permitan a las comunidades hacerse escuchar sin tener que cortar la ruta, digamos, como alternativa. No es que a veces hay que cortar, digamos, no es que estamos cuestionando esa estrategia de base, pero sabemos que hay mecanismos preventivos que se pueden utilizar en la medida en que se pueda. Porque hay una cuestión que es importante destacar, que estos conflictos son conflictos asimétricos, ¿no? Exactamente. O sea, tenés actores con mucha capacidad de incidencia en la toma de decisiones, con mucha capacidad para persuadir a los estados y a la sociedad en su conjunto de lo bueno que es su accionar, y hay otros actores que tienen muchos temores respecto a cómo su vida va a ser modificada por la llegada de estos proyectos, que muchas veces no tienen capacidad de hacerse escuchar. No, eso es una causa importante para explicar por qué hay conflictos. Eso se vio en el programa sobre este tema que hizo Jorge Lanata, seguramente ustedes lo habrán visto. ¿Participaron en el programa en algún sector? ¿Lo mencionó en algo? No. Y se veían comunidades muy simples, gente muy humilde, que vivía en casas de campo, que habían salido a defender su posición, ¿no? Frente a los camiones esos impresionantes y cómo se va modificando la topografía con dinamita y con todo lo demás. Claro, naturalmente uno se pone al lado del más débil, ¿no? Pero no quiere decir que siempre el más débil tenga razón. Por ejemplo, Agustina de Corrientes dice que Dios puso la riqueza en la tierra para que sea explotada y se manifiesta a favor de su explotación. Después sigue el mensaje, pero no me llega completo. O sea, fíjate, pues ella tiene una concepción, bueno, si Dios puso el oro ahí, es para que lo saquemos. Esa es la concepción de ella. Pero va a venir otro, sí, pero para sacar el oro consumimos 100.000 litros de agua, que podrían ser de ayuda para el riego de una zona. Entonces, claro, es difícil, esto es difícil, ¿no? María de los Ángeles, cuando estás ahí, ¿fuiste alguna vez al campo? Estuve en San Guillermo, en San Juan, en la Reserva Biosfera San Guillermo, no exactamente en los emprendimientos, pero sí conversando con los pobladores y con gente vinculada. Claro. Y vos como digamos, el sector femenino y bello del grupo, tenés la tendencia porque vos tenés que mediar, vos tenés que reconciliar, pero no te sale proteger a los más débiles y hacer de esa manera que los grandotes digan, no, estos son de ellos, no son intermediarios, no son neutrales. ¿No pasó eso? Sale por una cuestión femenina tal vez, pero también por una cuestión laboral, y en ese punto nosotros trabajamos particularmente un poco lo que decía Pablo recién, en esta cuestión de trabajar en las asimetrías de poder. Uno de los puntos que trabajamos es en agrupar a estos débiles, ¿no? Estos sectores débiles que aparentemente, que a priori no tienen tanto poder o tanta capacidad de incidencia
para la toma de decisiones. Entonces, sí, desde ya, digamos, el más débil, siempre el eslabón más débil es el que más hay que ayudarlo para que, digamos, no se sienta desplazado, para que su vulnerabilidad no sea mayor. Sí. Claro. Ahora, le voy a hacer algunas preguntas que no sé si tiene que ver con ustedes, porque ya estoy tomando partido yo. ¿Es cierto que estos emprendimientos mineros o de la mega minería afectan significativamente el medio ambiente o es un mito que inventó Pino Solana? ¿Es cierto que se consumen tantos litros de agua como se mencionan por hora, por día? Una cosa que es cierto que como resultado de estos emprendimientos van a desaparecer varios glaciares. Es una gran pregunta. Y la... Hay A ver, respuesta por todos lados. Sí. En realidad hay verdades y exageraciones. sí o no. A ver, como decía Martín recién, retomo eso. Hay falta de información muchas veces. Entonces, hay muchas cosas que se dicen, pero uno necesita la fuente, una fuente confiable desde donde afirmar o negar que se utilizan tantos litros de agua o se contamina, ¿no? Sí. Digamos, no se puede negar que los mega emprendimientos mineros o las empresas, la minería a gran escala tiene un impacto social, un impacto económico, un impacto ambiental grande por el nivel de las inversiones y por el nivel de los emprendimientos. Ahora, la medida de ese impacto, cómo se lo canaliza, cómo se lo controla, cómo se lo monitorea, va a depender de cada uno de los emprendimientos. Digamos, tal vez yo acá o ninguno de nosotros te va a poder decir sí, este contamina, este no. Va a depender de cada proyecto y de la disponibilidad que uno tenga de tener información confiable para... Claro. Ahora, sí, a ver, Pablo. Una cosa. La minería como actividad económica es una actividad milenaria. Milenaria. Quizás la escala que tiene actualmente, en términos de magnitud de la inversión, bueno, quizás es sin precedentes, pero en América Latina y en Argentina hay una historia de la actividad minera muy asociada a la extracción de recursos para, en su momento, la colonia, ¿no? ¿Cuál era el fin de la colonia? Los españoles tenían solo una cosa en mente, Potosí. Fueron allá y mataron a todos los indígenas que se les pusieron en el camino o los mataron obligándolos a trabajar en la explotación, bueno, para sacar la plata de Potosí. Entonces ahí hay una historia. Bueno, sí. Los pueblos tienen esa memoria, ¿no? Al mismo tiempo hay pueblos que se construyen con identidad minera, ¿no? Sí. Porque los padres, los abuelos... gente de Río Turbio, por ejemplo. La gente de Río Turbio. Claro. O la gente de Jujuy. Mucha gente que está en la zona de la Puna, con las borateras, ¿no? Ahí, digo, la actividad minera hoy por hoy toma una magnitud importante por este flujo de inversión externa, por el tamaño de los proyectos, porque por hoy también hay mucha más conciencia respecto a la importancia de cuidar ese jardín, ¿no? que Dios pone en la tierra, pero digo, la conciencia ambiental es nueva, entonces también hay muchas objeciones nuevas que aparecen. Claro. Cuando antes la chimenea que generaba humo era señal de progreso y bienestar social, sí, señor. Hoy por hoy la gente dice, epa, ¿y qué pasa con mi salud? Claro. ¿No? Antes no. Pero si uno lo compara, porque digo, los problemas ambientales que traen este tipo de industrias son similares a los que en la ciudad generan las industrias que tiran sus efluentes al río. Fíjate lo que está pasando en el río Cholo, por ejemplo. Entonces uno dice, ahora quizás eso es más natural que, digamos, y es más socialmente aceptado que venga una minera y extraiga oro de la montaña. O sea que ahí ese punto es como más conflictivo porque quizás, no sé, resuena a otras cosas. Pero... Sí, a mí que saquen oro no me preocupa. Ojalá puedan sacar, bueno, y que quede la riqueza en la Argentina y no el 3%, que es lo que queda. No sé, no es 3, un poquito más, un poco más. ¿Sí? Sí. ¿Ves? Ahí está, quizás ahí aparece en el tema de
de las exageraciones. Sí, está bien, pero bueno... Pero ¿Podría quedar más? No, Sí, no claro. queda el 70%. No. Digamos, es decir, viene una empresa, le damos una montaña para que la explote y se lleva un gran porcentaje y deja poco. A cambio, me voy a poner en abogado del diablo, Sí. A cambio, consume mucha agua y utiliza mucho cianuro. Y ese cianuro termina quedando en el territorio. Que el agua contaminada con cianuro después empieza a circular y envenena. Es decir, eso es lo que yo escuché, eso es lo que leí, eso es lo que me dijeron, eso es lo que dice Pino Solana y Bonazo. Eso es lo que dijo Jorge Lanata. Capaz que estoy más influenciado, pero eso es lo que hay en mi memoria. Eso que te dicen, ojo, alerta, Sí. ¿no? Alerta que acá se usan sustancias tóxicas, que Sí. acá se usa mucha agua. Son alertas. La información concreta, hay proyectos, no sé, vos Martín sabes mejor, pero hay proyectos que usan cianuro, Exactamente, y otros proyectos que no. usan cianuro y proyectos que no usan cianuro, hay diferentes técnicas de extracción, hay ciertas tecnologías que utilizan más agua, otras que utilizan menos. Hay que analizar proyecto por proyecto. También la cuestión que comentaba Pablo antes, Argentina es un país que recién en el 97 empieza a tener proyectos de minería a gran escala. Es una actividad, si bien la minería es una actividad milenaria, este tipo de minería es relativamente nueva en Argentina. Y eso genera también un montón de temores e inquietudes a los cuales hay que abordar con información. Con información, claro. Si vos, información veraz. Absolutamente. Porque es otra cosa, porque información tenemos muchísima. La pregunta, che, pero esto que me están diciendo, ¿es verdad o es mentira? Porque vos escuchás a las dos posiciones, parece como si estuvieran contando dos historias diferentes, ¿no es cierto? Y ustedes están en el medio. Ahora los voy a buscar, mientras a ver dónde están la fundación esta de Cambio Democrático. No, y de hecho hay cuestiones que se repiten, ¿no? Vos mencionabas el tema del cianuro. En la agroindustria tenés todo lo que son los agroquímicos, ¿no? ¿Cómo está el nombre de este agroquímico en particular que está en moda ahora? Glifosato. Bueno, sería como el paralelo al cianuro, pero desde el lado de la industria, y se genera como el mismo problema, ¿no? Por un lado tenés la sustancia en sí, pero también tenés la discusión, bueno, cómo se lo utiliza, de qué forma, cómo se lo controla. Sí, definitivamente. Pero la sojarización del país, que ahora todo el mundo planta soja, eso va a traer alguna consecuencia. Es decir, algo al ecosistema lo estamos modificando, ¿no? Y ahí me gusta, me introducís un tema que tiene que ver con por qué mucha minería, por qué también mucha soja, por qué a veces nos basamos en un recurso en particular, y tiene que ver con unos temas que después por ahí podemos hablar en profundidad, que tiene que ver con una falta de ordenamiento territorial. Y en la medida que no existen parámetros para trabajar sobre los distintos usos del suelo, los distintos formatos en que se trabajan en los recursos, ¿qué pasa? El que actúa es el mercado. Entonces, hoy, ¿por qué hay una explosión de la actividad minera? Una de las razones, o de la actividad sojera, una de las razones más fuertes tienen que ver con el precio de la soja, el precio de los minerales, están por los techos, ¿no? Entonces, claro, bueno, falta de políticas... Ante la falta de políticas, el mercado reacciona, ¿no? Entonces, sí, al dejar en libertad a que el mercado reaccione, lo que maneja el mercado es la codicia. El empresario que lo que quiere es ganar lo más posible, lo más rápido posible. Exacto. Entonces, y en eso tendría que existir una política nacional que... ordenamiento ambiental territorial. ¿Es algo así? La OAT. No, OAT. ¿Qué es la OAT? El ordenamiento ambiental del territorio es una herramienta de política ambiental. ¿Existe? Queremos que exista. Ah, queremos que exista. En realidad existe. De hecho, es parte, digamos, de la legislación. Está contemplado como una herramienta de gestión ambiental en la Ley General del Ambiente, que se dicta en el 2002. Hay algunas experiencias, sobre todo locales, municipios, tema de bosques, sí, pero hay algunas experiencias particulares desde una perspectiva integral, y también hay experiencias de ordenamiento
territorial a nivel sectorial. El tema de la ley de bosques y el tema de la ley de glaciares son ejemplos claves de eso, ¿no? Son políticas que tienden a ordenar el uso y la explotación de dos recursos en particular. Es una crítica, a ver, hay sectores que dicen está bien proteger a un recurso, en particular si este recurso está en peligro. Entonces, bárbara la ley de bosques, excelente, bienvenida a la ley de glaciares, pero no perdamos de vista la integralidad del ecosistema y cómo se vincula con otras actividades productivas, cómo se vincula con otros recursos naturales, cómo son las dinámicas con la población, ¿no? El ordenamiento ambiental del territorio, tal y como nosotros lo concebimos, tiene una mirada mucho más integral de estas dinámicas, ¿no?, que se van dando. Y aparte de emprendimientos privados como los de ustedes, ¿existe digamos un grupo de personas que estén trabajando esto seriamente? Ordenamiento ambiental del territorio, sí, existen muchas organizaciones como nosotros que están trabajando el tema, también algunas a nivel general, otras a nivel particular. ¿En las provincias o en el país hay una comisión, un sector del Congreso que trabaje este tema? Sí, existe. De hecho, hay algunos proyectos de ley vinculados al tema. Actualmente hay tres iniciativas desde el Poder Ejecutivo y hay una iniciativa desde el Poder Legislativo. De hecho, hace poquito tuvimos un encuentro hablando de temas de diálogo y de acercar a las partes y demás. Tuvimos un encuentro sobre ordenamiento ambiental del territorio, agroindustria y sustentabilidad, donde invitamos a discutir estos proyectos de ley que están presentes junto con una multiplicidad de sectores, academia, sociedad civil, empresas, digamos, todos sectores que pueden verse beneficiados y o perjudicados de una política de ordenamiento ambiental del territorio, ¿no? Lo que pasa es que este es un tema muy importante porque afecta a las próximas generaciones. Exacto. Esto no es, la decisión de si mañana juega Agüero o Higuaín o atacamos con 3 y defendemos con 4. Pues, mañana que vamos a hacer el programa, aunque solamente podamos ver en vivo el primer tiempo, mañana vamos a estar acá a las 10, vamos a tener unos testimonios de cambios de vida, gente que estuvo en la droga, pero nos perdemos el segundo tiempo, porque lo hacemos con gusto, por respeto a la audiencia, pero alguien me irá diciendo el resultado del partido seguramente. Pero son cosas de hoy y de mañana. A lo sumo afectará el deporte de acá al Mundial de Brasil. Pero estas decisiones tienen que ser tomadas con mucho cuidado porque van a afectar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Un error en una decisión así puede arruinarle la vida a las próximas generaciones. Eso es lo que hace esta discusión, una discusión muy importante y que debería enfrentarse desprovisto de todo este conflicto, este enfrentamiento partidario que hay ahora, porque existirá el peronismo dentro de los 40, 50 años, los radicales existirán, todo eso va a pasar. Y tenemos que pensar no en la próxima elección, como dice el doctor Albino, sino en las próximas generaciones. Víctor de Puan dice que está en contra de la minería porque contamina los ríos que bajan a los valles y la capa freática. Estos no son proyectos mineros, ya están en funcionamiento hace muchos años. El gobierno de Menem los concesionó por 50 años. Estas empresas están utilizando cianuro para despegar el material de la roca de a 1 tonelada. Se saca 1 gramo de oro y se necesitan millones. A las termas del Río Hondo llegan residuos de contaminación. Bueno, la opinión de Víctor de Puan. Víctor de Puan. No, lo que él dice remite a un tipo de minería en particular, que es la minería del oro, que efectivamente usa cianuro. Pero se explota cobre, también plata, también se explota potasio,
Ahora, por ejemplo, hay un proyecto muy importante en el sur de Mendoza que es un emprendimiento con capitales brasileños que extrae potasio que se usa para fertilizar campos. Pero extrae muchísimo potasio. De hecho, estamos hablando de trenes que en teoría van a llevar casi permanentemente por vías férreas el potasio a los puertos para llevar. Digo, la cantidad de productos que se la cordillera de los Andes tenemos minerales para varias de distinto tipo. centurias, ¿no? Y esto se puede hacer muy mal o se puede hacer bien. Hacerse bien, a nuestro criterio, lo primero que hay que hacer es consultar a las comunidades locales en particular, que son las principales afectadas, para bien y para mal, que quieren. Porque el problema de muchas veces es un problema de democracia en realidad. La gente no puede participar de las decisiones que afectan a su vida. Exactamente. Entonces de repente aparecen camiones, ¿no? Aparecen camionetas, gente nueva, ¿no? Que viene a trabajar. Ya la gente que estaba trabajando para la agricultura ahora se va a la minería, entonces se empiezan a empobrecer los campos, ¿no? Entonces empiezan a aparecer una cantidad de problemas y en la medida en que no haya oídos para escuchar a esas comunidades vas a tener conflictos. María de los Ángeles, en el sur, cerca del Bolsón, hay un pueblo que estoicamente se opone a la Golden, no sé, ¿puede ser? Meridian Gold era en su momento. Antiguo. Sí. Sí. ¿Y qué pueblo es ese? Esquel. Esquel, no, es un pueblo, perdón. Me están mirando de Esquel, no, es una ciudad. ¿Y qué ciudad? Y se oponen. Bueno, Esquel es un caso histórico en lo que tiene que ver con conflictividad minera, ¿no? Digamos, a partir de Esquel es que se dicta una normativa que prohíbe la autorización de la explotación de minería a cielo abierto con cianuro, que después de alguna forma tiene un derrotero en otras provincias y en otros emprendimientos. Nosotros siempre tomamos el caso de Esquel como el caso, digamos, como el hito principal a través del cual la conflictividad en el país en temas de minería empieza a ascender. Pero sí, es un caso súper interesante. Interesante. Cuando esto comenzó, ¿vos vivías en el Bolsón? Yo estaba en el Bolsón, sí. Y te tocaba, porque no es muy lejos una ciudad. No, estamos ahí a 180 kilómetros. ¿Cuánto? 180 kilómetros. Claro, para nosotros es lejísimo, pero en la Patagonia 180 kilómetros no es nada, ¿no? Yo, claro, estoy mirando un partido de fútbol y yo naturalmente, claro, si es brasilero me pongo del lado de los otros. Y si es de Boca me voy a poner en contra, porque yo soy de River. Pero en general uno se pone del lado del más débil, o de la gente, o de la gente humilde, ¿no? Y la verdad, ver ese fervor, ese celo, a mí me emociona, ¿no? Porque no están ganando, perdiendo nada personal, pero están pensando en sus hijos y en sus nietos, quizá hasta equivocadamente, porque pueden estar equivocados, pero están luchando por las próximas generaciones, y me saco el sombrero. Jorge de Bahía Blanca pregunta si están en conocimiento de la actividad minera en Sierra de la Ventana. Sierra de la Ventana, Tandil, esa zona, el macizo ahí de provincia de Buenos Aires. No está relevado en el mapa de conflictos, nosotros no tenemos ese énfasis. Yo que no he escuchado ningún conflicto allí, ¿no? Sé que existe, sé que es conflictivo, pero nosotros no lo hemos relevado hasta ahora por lo menos. Hemos situado básicamente la minería cordillerana más que nada, metalífera en gran escala generalmente, salvo algunos casos como puede ser el caso de Potasio Río Colorado. Claro. Pero en el caso de Tandil, digo, para responder, Sierra de la Ventana no la tenemos tan relevada. Sabemos que en Tandil el tema de las canteras, ¿no? Es un poco el que ha generado muchos conflictos, y de hecho uno de los mecanismos para resolver el conflicto era prohibir la minería en ciertas zonas críticas de la sierra que estaban muy pegadas a la ciudad. Otra vez, ordenamiento territorial. ¿Dónde se hace minería? ¿Dónde se vive? ¿Dónde vive la gente? No podemos hacer minería y digamos, ok, tenemos una iglesia. Bueno, pero abajo hay un yacimiento, entonces hay que sacarlo. No.
Hay que dejar la iglesia. Hay que dejar la iglesia. Y también, Bueno, también las tosqueras también son un problema, ¿no es cierto? No sé si abordan ese tema, pero necesitamos tosca, y sí, porque queremos tener camino. Y para tener camino se necesita tosca, por lo menos se usa eso como la base de los caminos. Para sacar tosca hay que hacer un pozo. Desgraciadamente pues quedan abiertos y se llenan de agua y son un foco de contaminación y de residuo de auto robado también, ¿no es cierto? En Quilmes creo que hay 6, 7 tosqueras. Y esto no es minería tradicional, pero es sacar extracción de una riqueza para usarla en otro lado. Es decir, es minería. Entonces, es decir, el gobierno puede decir, no quieren tosquera, bueno, no hay más camino asfaltado. No, queremos camino, asfalten, no. Claro, una cosa necesita lo otro. Decía Mafalda, para poder hacer una tortilla hay que romper los huevos, no hay otra manera. Dante de Misiones dice que Pino Solanas tiene razón, hay que controlar esta actividad. Raúl de San Juan pregunta, ¿de qué van a vivir las familias mineras si impiden esta industria? De San Juan, alguno de San Juan va a llamar, Y ahí, Juan Pablo, disculpame. Sí, Martín. Para introducir un tema, ¿no? Que también surgía quizá un poco con el primer comentario que leíamos de Corrientes, que si el oro está ahí es para sacarlo. Surge también el tema de Esquel, y creo que surge de la mano del ordenamiento ambiental del territorio la definición de los modelos de desarrollo. Y ahí es un aspecto clave, porque si uno logra encarar la discusión sobre cuáles son los modelos de desarrollo a largo plazo de las regiones, de las provincias, del país, con una participación ciudadana muy fuerte, uno puede empezar a identificar qué territorios, qué zonas, cómo se puede hacer la minería, empezar a planificar, no solamente la minería, sino todo el entramado productivo de las regiones y la minería como una actividad más. En algunos lugares se podrá, en otros no se podrá, pero hay que empezar a identificar esos pequeños pasos que, como vos decís, sirven para mirar hacia adelante, sirven para mirar en generaciones y no solamente en el corto plazo de la extracción de un proyecto. Claro. Y subrayo un poco de lo que dice Martín, la participación, es necesaria la participación multisectorial, multinivel y multidisciplinaria, porque todos tienen algo para aportar en lo que es el desarrollo y lo que son las condiciones apropiadas para un desarrollo sustentable en este caso. ¿La Fundación tiene alguna página que podamos poner en la gráfica del programa? ¿Cuál es, Pablo? www.cambiodemocrático.org. Ahí está, Cambio Democrático. Bueno, si usted quiere informarse, quiere más conocimiento de todo esto, la página seguramente debe tener todos los movimientos de ustedes, ¿no es cierto? Ahora no contestamos la pregunta de San Juan, de Raúl. Dale, Pablo. Primeramente, y en sintonía con lo que decía Martín, cada comunidad define su modelo de desarrollo o debería tener la capacidad para definir o aportar a él. San Juan es hoy por hoy el principal distrito minero del país. O sea, el distrito que más actividad minera tiene, que más riqueza genera en torno a la minería. Y obviamente es aquel que, desde una perspectiva, digamos, que busca preservar el ambiente, más cuidado genera porque hay proyectos muy sensibles. Pero el pueblo sanjuanino, en su gran mayoría, hoy por hoy apoya la actividad. Y eso la hace legítima, porque la hace democrática, digo, es así. Si la gente vota a un gobernador que explícitamente plantea la necesidad de avanzar un proyecto minero, entonces hay acuerdo, y eso es legítimo. Ahora, también es cualquier sanjuanino, inclusive aquellos que quieren desarrollar actividad minera, también es consciente que no se puede hacer de cualquier manera y que es necesario que se dé en un marco de planificación, de orden, de control. Y ahí hay muchos actores que tienen miedo de que no se esté controlando adecuadamente. Y esos son los que muchas veces se oponen, ¿no? Ahora, el problema de la polarización es que vos estás parado y decís una cosa y yo estoy parado y te digo otra cosa y estamos enfrentados y ahí se pierde la posibilidad de decir, bueno, es necesario que haya fuente de trabajo, pero también es necesario que haya controles y hay lugares donde se puede hacer las cosas y hay lugares donde no. Y si el yacimiento está bajo un glaciar, entonces esa actividad no se puede hacer, digamos, ¿no? La minería no se puede hacer porque ese es un lugar que está preservado por una ley. Entonces ahí no todo es blanco-negro y ahí el desafío para las comunidades es que no se partan,
porque lo que estamos viendo con preocupación es que muchas veces hay un enfrentamiento fuerte dentro de las comunidades locales y provinciales que desgarran el tejido social y no permiten buenas discusiones. Porque entonces el minero dice la minería es lo mejor y el antiminero dice la minería es lo peor. Y siempre la realidad está en un punto intermedio, pero nadie quiere ceder ahí, ¿no? Y entonces eso reduce la inteligencia con la que hay que tomar decisiones pensando en los hijos. Sí, tu párrafo me abrió un montón de preguntas, pero no voy a abundar en eso. A mí me gusta que repasemos, porque ya se nos fue casi todo el tiempo, el sustrato filosófico de lo que ustedes están haciendo. Ustedes son un grupo de gente joven que ve un conflicto y se mete a informarse acerca del conflicto con el propósito de acercar a las partes. ¿Esto es así? ¿Lo entiendo bien? Y de trabajar en aquellas causas subyacentes a lo que se manifiesta como conflictividad. Claro. Lo que está por detrás de la polarización. Sí, lo que pasa es que vos te sentás con un empresario. ¿Qué está detrás del empresario? ¿Qué subyace detrás de cualquier empresario? Intereses, pero también la gana de ganar plata rápido, sacarla y comprarse una isla en Caribe o en Grecia, ¿viste? Sí. Te encontrás con muy pocos empresarios, desgraciadamente en la Argentina, que tienen un compromiso social, ¿viste? Como el tipo ese, que la fábrica de chocolates, siempre me olvido el nombre, un chocolate con nombre inglés. No, es otro. El tipo inventó chocolate, se hizo rico, ¿y qué hizo? Le hizo casas a todos los obreros y se hizo famoso por eso. Y te puedo contar decenas de ejemplos de empresarios que no la acapararon toda, sino que la compartieron con la sociedad y la comunidad. Pero no es lo que el pueblo o los argentinos estamos acostumbrados a ver. Y en eso yo creo que ustedes tienen un gran aporte que hacer, ¿no? Decirle al empresario, ya tenés 25 millones, ¿por qué no empezás a repartir del 26 en adelante o hacer que se use con fines sociales? Martín, ¿no te gusta lo que yo te estoy diciendo? No, sí. Lo que yo creo es que en realidad también hay una complejidad en los conflictos y en estas cuestiones que van surgiendo que es necesario abordar desde raíz. Y yo creo que ahí hay que interpelar a todos los actores, al empresariado claramente, pero también al Estado y a las comunidades locales. Y también tomar el conflicto como algo que es natural, pero que puede ser un motor de cambio social. Y yo creo que esa es por eso la idea de la transformación del conflicto, ¿no? Tomar el conflicto como una causa emergente con sus sustratos estructurales que refieren a ese conflicto para poder abordarlos y transformarlos, es decir, llevar a una sociedad más justa, más democrática, más pacífica. Yo creo que de ahí surge la necesidad de abordar las causas estructurales. Los intereses van a estar siempre, del empresario, del trabajador, del Estado, de la persona, de la comunidad local. Lo que hay que empezar a trabajar son los puntos en común que pueden haber los intereses, los disensos también, pero empezar a generar marcos de diálogo en los cuales uno pueda abordar esos intereses. Me saco el sombrero, no tengo, jamás uso, pero lo digo como expresión de lo que están haciendo. Mabel, seguramente esto viene en el Facebook. Lo que leí dice son documentos científicos contra la megaminería que está siendo actualmente prohibida en Europa por sus efectos deleterios en los habitantes. El glifosato. Bueno. Diana Martínez, muy lindo el programa. Y manda saludos a la gente de la ciudad de Victoria y al pastor Roque Martínez, que dice que ve el programa siempre. Un saludo. Es cierto lo que preguntaste, y dice Solana, no podés predar un glaciar cuando ya está el mundo comprando agua dulce. La megaminería es depredar sin importar quién estás, sino mirar, y me dice lo que pasa y no sé dónde. Bueno, mensaje que tiene que ver con ataque a la minería. Están vendiendo el subsuelo y todo lo demás. Bueno, el tema no lo vamos a resolver nosotros, ni siquiera hemos entrado en profundidad, pero sí hemos hablado de otra cosa en este programa.
Y es que un grupo de gente, en este caso 3 jóvenes, ven el conflicto y en vez de simplemente decir estoy de un lado o de otro, dice voy a exponerme a ser un agente de diálogo, por lo menos. Ojalá sea finalmente de reconciliación, de diálogo. Bueno, esto es algo maravilloso, porque estos jóvenes se podrían estar dedicando a cualquier otra cosa. La fundación podría ser nominal, pero no, se lo están tomando a pecho. Y es un ejemplo para usted y para mí. Muchas veces miramos los conflictos y decimos, yo estoy con aquel o yo estoy con aquel otro. Estoy con el gobierno, no, yo estoy contra el gobierno. Está bien, cada uno tiene derecho a tener su parte. Pero yo como cristiano soy llamado a ser un agente de reconciliación. Ahora usted me dice, ¿qué puedo hacer yo con el gobierno, con el que pone el gobierno? Nada, pero lo que puedo hacer es, veo a 2 personas que se están peleando en mi trabajo, en vez de tomar parte, ir juntarlo, vamos a tomar un café, che, escuchémonos, ¿por qué no escuchas a este? En la familia, reconciliar. ¿Cuántas familias hay destruidas? Porque no hay nadie que diga, che, paremos. No hay que esperar a Navidad para intentar reconciliar. Se puede reconciliar antes de Navidad. Buscar, escuchémonos, miremos lo que piensa el otro. ¿Por qué piensa así? ¿Por qué está herido por esta situación? Qué sé, 1000 cosas que pueden aparecer. El mundo sería un poquito más pacífico, más hermoso, más solidario, más justo. Si usted y yo imitamos a estos 3 jóvenes y en vez de tomar partido, decimos voy a ser un agente de reconciliación. Gracias Pablo, gracias Martín, gracias María de los Ángeles. Un placer conocerlos. Adelante con la tarea. Que Dios les bendiga. Nos encontramos aquí mañana. Juegue o no juegue la Argentina, juegue o no juegue Messi. Después de que termine el primer tiempo, usted corta el programa, la televisión y viene a mirar el programa. Y si no lo hace, lo perdono, porque yo haría lo mismo que usted. Hasta mañana. Yo te